Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 25 de noviembre del año 2024. Comenzamos con notas rápidas, porque muy difícilmente los principales periódicos de circulación nacional tendrán estos titulares. Se registró una balacera en la colonia Morelos. Deja como resultado 3 personas sin vida, 2 heridos de gravedad. Se trató de otro ataque de motocicarios. Esto lo está comunicando el periódico El Universal. El día de hoy se define como una jornada violenta durante el sábado y el domingo en la Ciudad de México, en Sinaloa, en toda la República Mexicana hubo ataques de motocicarios. Esto ocurrió entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde se registró esta balacera. Se sospecha que tendría relación con la disputa entre los grupos criminales el cártel La Unión Tepito y el cártel La Anti-Unión Tepito. También se registró una balacera en el circuito interior, donde una persona resultó sin vida. Otro ataque de motocicarios, en esta ocasión contra un taxi en la avenida del Taller, en la colonia Jardín Balbuena. A uno de los tripulantes le quitaron una maleta de contenido desconocido. En Sinaloa se registró otra balacera en la comunidad conocida como La Bandera, en Novolato. Amanecieron con una balacera a las 8:30 de la mañana del día domingo 24. Los pobladores vivieron momentos de terror. Los negocios prefirieron no abrir precisamente por esta balacera. Y las autoridades, no se aparecen. No se aparecen porque en Sinaloa es bien conocido que quien gobierna es el narcotráfico. En la Ciudad de México, también gobernado por Morena, se registró una balacera en Pedregal de Santo Domingo, esto en Coyoacán. Deja como resultado a una mujer privada de la vida, 3 personas heridas en la calle Pascle, en esquina con calle Ocoapan. Esto lo informó el periódico La Prensa. En Ciudad de México, murieron 3 bebedores de cerveza en la vía pública. Tuvieron un enfrentamiento, al parecer, hombres armados en una vecindad del centro histórico en la calle Joaquín Herrera. Se inició una balacera. Se desconocen las causas de por qué comenzó esta balacera. El periódico Reforma reportó durante el fin de semana que asesinaron a más de 7 personas en la Ciudad de México en las últimas 12 horas. Crueldad. Durante una entrevista, Claudia Sheinbaum se rió y se negó a hablar de la masacre en el bar de Tabasco, uno de los grandes hechos de violencia que vivimos durante el fin de semana, en el que resultan 6 personas sin vida y 10 heridos. Un atentado directo que el gobierno se niega a reconocer que es otro caso de narcoterrorismo. Ya mañana lo vemos, dijo Claudia Sheinbaum, ya mañana lo vemos. No quiso hablar absolutamente nada de la corrupción también del partido Morena, que había nombrado a un hombre que en 2022 fue detenido en los Estados Unidos de Norteamérica por traficar mujeres y niños para prostitución. Lo habían nombrado en el estado de Michoacán como tesorero de un municipio. Esto lo comentamos en el programa anterior. Lamentablemente, lo que siempre destaca de la Presidenta de México es su característica crueldad, indiferencia, frialdad, su nula capacidad para comunicar algún sentimiento, para comunicar seguridad, confianza al pueblo de México. Tiene un discurso extremista, ella nunca se ha preocupado por las emociones humanas. Pedimos por la seguridad. Presidenta, preguntarle rapidísimo, ¿qué opina de la renuncia del tesorero? Ya mañana lo vemos ahí en la mañana. El tema de la seguridad del Estado de México. La mañanera lo vemos mañana. O lo de Tabasco, doctora, ¿qué informes le han dado?
Ya mañana lo vemos en la mañanera. ¿Para qué? Para que hable escasos 5 segundos de justificaciones de lo que es injustificable. La inseguridad y violencia en los estados y municipios que gobierna Morena en colusión con el narcotráfico. En Sonora se registró una balacera en Caborca. 2 estadounidenses resultaron heridos. Robert N. y Jason N. viajaban en un jeep cuando les disparó algún grupo criminal. Esto lo informó el periódico La Lista. Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de este año 2024. En Oaxaca, balacera en Santiago Amoltepec contra una orquesta musical de niños que iban a la iglesia de su comunidad para festejar a la Santa de los Músicos, a Santa Cecilia. Uno de ellos se salvó únicamente porque una de las balas o una de las esquirlas de las balas dio contra su teléfono celular. Y el teléfono celular fue tan resistente como para resistir el impacto de la bala. Esto incluso ya lo consideran como un milagro. En plena fiesta de Santa Cecilia, la santa patrono de los músicos. En Veracruz, también gobernado por Morena, sin esclarecer el asesinato de los 2 monaguillos Juan, de 13 años, y Alex, de 15 años. Ellos ayudaban al sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en El Espinal. El gobierno federal no ha sido capaz de esclarecer por qué un grupo criminal atentó contra la vida de 2 monaguillos. En Tabasco, el gobernador morenista Javier May culpa a los antros y a los horarios de operar de los antros en Villahermosa, Tabasco, por la masacre de 6 personas y 10 heridos. El gobernador se niega a reconocer que ya desde hace largo tiempo los grupos criminales dicen que él llega al poder con un pacto con ellos y que él no ha querido cumplir con ese pacto, que él no les ha cumplido todo con ese pacto, que está favoreciendo a otros grupos criminales y que por eso atentan contra la población civil. El gobernador Javier May es bien reconocido por su vinculación corrupta con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En obras públicas también. También con Amílcar Olán aparecen los audios filtrados por el periodista Carlos Loret de Mola. Javier May de Morena culpa a los antros y a los horarios de la masacre. Nótese cómo durante el fin de semana no hubo aquella propaganda de odio que sí se hizo con la masacre que ocurrió en el estado de Querétaro. El estado de Querétaro, gobernado por el Partido Acción Nacional, pues miles de cuentas falsas se lanzaron a criminalizar al gobernador de aquel estado. Y en este caso no. En este caso hay un silencio absoluto, incluso manipulación de las redes sociales para burlarse, para trivializar, para minimizar la terrible masacre en Tabasco, donde también hubo otro atentado, otro asesinato en una boda en que resultan 2 personas sin vida y varios heridos. Esa es la situación de nuestro país. La manipulación, la forma de hacer manipulación mental por parte del partido narcotraficante Morena, la intención de minimizar esto, también debo de decirlo, es permitida por el Partido Acción Nacional, es permitida por la oposición. Nunca he observado que la oposición sea capaz de crearse una buena plataforma de comunicación para divulgar esto. No me tienen por aliado, de hecho me desprecian a mí particularmente. No les gusta que documente los fracasos y a veces las traiciones que hace la oposición en favor de Morena. No tenemos en este momento como tal, por tanto, un partido de oposición. Los ciudadanos mexicanos no tenemos una representación pública. Tómenlo muy en cuenta porque a lo mejor algún día tenemos que unirnos para hacer algo. En Puerto Vallarta se registró otra balacera que deja como resultado 2 personas sin vida, también muchos heridos.
Esto ocurrió en la delegación Ixtapa. Esto lo informa Cuadratín del Bajío. En paz descansen todas estas personas. En el estado de Puebla, también gobernado por Morena, asesinan a comerciante en un lugar conocido como La Galarza, en Izúcar de Matamoros. Se trataba de un comerciante que le dispararon varias veces en la cabeza con un arma de grueso calibre. Prácticamente desintegraron su cráneo, lo hicieron pedazos. Esto ocurrió en la colonia Independencia. Esto nos lo informó el periódico Puebla Roja, donde encuentran toda la información. En Sonora se registró otra balacera, esto en Cajeme. Hombres armados atacaron a un conductor en un estacionamiento de un Oxxo, en la calle Paseo Miravalle y Las Palmas. Esto en la colonia Villa Fontana de Ciudad Obregón. La fuente de esta información es Cual TV. Impresionante la violencia también en Sonora, gobernado por la familia corrupta de Alfonso Durazo Montaño del partido Morena. Él es el gobernador. Y también por la corrupción de Guadalupe Tadei. La familia, muy numerosa por cierto, de Guadalupe Tadei, todos militantes del partido narcotraficante Morena, que tienen en su control el litio de México, un regalo del delincuente expresidente López Obrador, que hoy cumple por cierto 56 días, sin que nadie lo haya visto, sin que nadie sepa en dónde se encuentra. Dicen que está en Palenque, pero de eso no hay ninguna prueba porque sus hijos no se reunieron con él, ni siquiera en su cumpleaños. Sonora, pues es víctima de toda esta corrupción. Liberan a Said Telles y su esposo, concursantes de un famoso programa de televisión conocido como MasterChef, que se transmite por la segunda cadena más vista de México, que es Televisión Azteca. Ella y su marido habían sido secuestrados por un comando criminal en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Huitzilac. También, tanto Morelos como Huitzilac, gobernados por el partido Morena. Logran ser liberados y bueno, decimos, es una historia agradable, pero sabemos perfectamente que no todas las historias, lamentablemente, terminan así. Además, que esto no debería de ocurrir. No tendrían por qué estar siendo secuestradas las personas, no tendrían por qué estar constantemente bloqueados los caminos y dominados por el crimen organizado. Pero desde que llegó Morena, y esto sí no pueden decir que era de los gobiernos anteriores, desde que llegó Morena, las carreteras federales están dominadas por el crimen organizado. Y también se colapsa el tráfico. Es el caso de la autopista México-Querétaro, que cumplió prácticamente 3 días sin tener buen tránsito. Hubo personas que incluso tuvieron que caminar. Liberan a esta señora, a Sacy Telles, y me alegro mucho de que haya sido así, pero es prueba de las deficiencias de seguridad. Ya tenemos el audio del gobernador culpando a los antros y a los horarios por la masacre de 6 personas. De hecho, se estaba riendo el gobernador Javier May del partido Morena ante la masacre en Jalapa, Tabasco. Gobernador, acerca de lo que se pasó la madrugada de ese domingo, llamó a Jalapa, ¿tiene alguna información que pueda compartir? Primero, decirle que me solidarizo con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida. Lamentamos mucho estos eventos. Sin embargo, desde la madrugada del día de hoy hemos estado en comunicación con el secretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hemos estado en pláticas, se ha estado informando, ya tenemos información y desde luego que vamos a que transcurra, ¿no?, la investigación para poder que no haya entonces, y desde luego que vamos a tomar medidas en el tema de que los antros, vamos a regular los horarios de los antros. Ahí está, no es el crimen organizado, no son los narcotraficantes. De hecho, esa es la principal crítica que le hacían a Claudia Sheinbaum, que uno de sus funcionarios
Se le ocurrió decir la tontería de que ni siquiera estaba implicado el crimen organizado en el atentado contra el bar D-Bar de Tabasco. ¿Qué era otra situación? El hecho de que asesinen tantas personas en un bar, que dejen todo destrozado, 10 heridos, no le importó, que era una situación como cualquier otra. Incluso un problema entre particulares, quizá intentaron revisarlo de esa forma. Y el gobernador se le ocurre decir que es culpa de los antros porque tienen horarios en los que no deberían de estar operando. Esto es un escandalajo, o sea, para que me entiendan, esto es algo gravísimo, esto nunca se debe de decir. Pero, tratándose de la delincuencia criminal, de la delincuencia organizada, de Morena, de quienes quieren destruir este país, de quienes están destruyendo este país en alianza con el cártel de Sinaloa, pasa inadvertido para los medios. O quizá no, o quizá pasa inadvertido para ciertas coberturas o para la atención de ciertas personas. Hallan sin vida a Eduardo Manilek, de 30 años de edad. Él era comentarista deportivo, él era periodista de deportes, había desaparecido en León, Guanajuato. Descanse en paz. La información nos ha sido compartida por Guillermo Ortega Noticias. Los familiares confirmaron que fue encontrado sin vida Eduardo Manilek. Todos saben bien, todos conocemos bien que la situación de Guanajuato, la situación de Sinaloa, de Oaxaca, de Chiapas, de Nuevo León también, uno de los principales centros de generación de riqueza, un centro industrial. También Jalisco no se escapa de esto, hay mucha delincuencia, hay muchos asesinatos, desapariciones forzadas. No le importa a Claudia Sheinbaum. En cierta forma, también hay que decirlo, ella llega al poder apoyada por estos grupos criminales y ahora lo que se espera, ahora lo que estamos a la expectativa es que con el gobierno de Donald Trump, la narcopresidente, porque así se le conoce, rompa su alianza con los grupos criminales y se vea obligada a enfrentarlos. Eso es lo que estamos esperando en la toma de posesión, Dios mediante, el 20 de enero del año 2025, la toma de posesión de Donald Trump, que no deja de ser satanizado, denigrado, humillado, criminalizado, presentado como un pervertido sexual por parte de los medios de comunicación, deshonestos, que intentan enlodar a Donald Trump y no quieren recordar que existe un diario personal de la hija, por ejemplo, de Joe Biden, Ashley Biden, en que ella dice que su papá la tocaba mientras se bañaba y ella ha quedado completamente trastornada, ella tiene que ir con psicólogos, con terapia. No quisieron los medios de comunicación, no quiso Televisa, no quiso TV Azteca exhibir las fotografías, los videos de Hunter Biden, hijo del actual presidente de Estados Unidos, totalmente intoxicado con cristal, con fentanilo, con cocaína. No les interesó eso, pero el malo es Donald Trump. Nótese esa falta de honestidad por parte de las cadenas de televisión y los principales periódicos de circulación nacional e internacional. El malo es Donald Trump. O sea, el malo y el pervertido sexual, el violentador de mujeres es Donald Trump. No Joe Biden, que incluso agredió a su propia hija. Por favor, noten mucho esto, ¿sí? No puede la gente regirse por fobias criminalizando a Donald Trump por lo que dice la caja idiota, por lo que dicen las televisoras, por lo que dicen las estaciones de radio comerciales que tienen por accionistas a personas con muy malas intenciones que pues lo único que ahora pueden hacer es intentar desprestigiar a Donald Trump porque él ha prometido la guerra total contra los cárteles de la droga mexicanos que llevaron a la presidencia a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a otros presidentes y que han tenido prácticamente el control del estado de Sinaloa, y las masacres que ocurren es precisamente por esos reclamos, por esa intención de controlar el país. En Estados Unidos, el canal 7i Team reportó que pues los cárteles mexicanos ya controlan más de un tercio del territorio nacional mexicano y que reclutan
a jóvenes en Chicago, grupos criminales de México, porque en Chicago hay muchos hispanodescendientes, muchos ciudadanos de origen mexicano. Bueno, pues en Chicago están a punto de controlar las ciudades, ¿sí? Atrás quedaron la mafia italiana, ha sido superada completamente por la mafia mexicana en los Estados Unidos, por el crimen organizado, con la anuencia, con la cooperación de López Obrador y Sheinbaum. El principal reclamo de este medio de comunicación del Canal 7, del equipo del Canal 7 de los Estados Unidos, es denunciar que el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum no han querido colaborar en el combate contra el narcotráfico en los Estados Unidos, que le encubren, que le protegen incluso al narcotráfico. Vamos a ir con algo bien interesante, por cierto. Cheryl, the shadow of American drug warriors is long, but tonight's I-Team special leans forward to 2025 BC, beyond Chapo. In Mexico, the drug cartels now control more than a third of that entire nation. In Chicago, cartels enlist gangs to control streets and lock down neighborhoods citywide. Ya el problema es grandísimo en los Estados Unidos porque controlan ciudades importantes como Chicago. El periódico El Debate reportó durante la noche de este 24 de noviembre que se registraron varias balaceras en Sinaloa, como en Guadalupe Victoria, Villas del Real, La Costera. También se registró una balacera, atacaron principalmente una casa ubicada en Loma Linda y acribillaron a una persona en la vía pública. Simplemente es un botón de muestra, los detalles pues obviamente los encuentran en el periódico El Debate, es simplemente un botón de muestra, una muestra de todo aquello que están tratando como de decir que no existe, porque Claudia Sheinbaum en su alianza con los grupos criminales va al G20, pone su cara de yo no fui, una cara muy hipócrita, muy falsa, y le pregunta al presidente de los Estados Unidos, no por los mexicanos, no por nuestro bienestar, no por la alianza comercial, no por hacer negocios, sino que su principal preocupación es mostrarse enojada porque detuvieron al asesino, a un multiasesino, al asesino de millones de personas, Ismael El Mayo Zambada. El que financió su campaña se denuncia por periodistas de investigación como Anabel Hernández a través del líder de la Unión Ganadera, Faustino Hernández. Queda muy mal México. Eso ha sido una de las peores humillaciones para México en la cumbre del G20 de Brasil, ver a Claudia Sheinbaum preguntar por el bienestar de un criminal, de un asesino, de un torturador. No por el de los mexicanos, que no le importa. No puede, no le interesa y además no puede hacer nada, porque la muy inútil llegó al poder precisamente por esos grupos criminales. La siguiente nota lo expone todo. En El Salvador, un país que está dando el ejemplo para todo el mundo, un país que está dando el ejemplo de lo que se debe de hacer con los grupos criminales de la droga. Bueno, en El Salvador el presidente Nayib Bukele se burló de las becas para delincuentes que da Claudia Sheinbaum y dio Andrés Manuel López Obrador. Es injusto darle un subsidio a los delincuentes, darle un premio al delincuente. Además, porque dice que el gobierno nunca va a poder pagar más que los grupos criminales de la droga. Escuchen cómo lo dijo Nayib Bukele. No tiene desperdicio. Y el crimen es muy difícil de detener. Yo decía en una visita a Estado reciente en Argentina que el problema del crimen es que los incentivos son tan grandes que es prácticamente imposible para un gobierno contrarrestar esos incentivos. Vamos a darle una beca a los jóvenes, vamos a darle un subsidio a los jóvenes para que se salgan del crimen. Sí, bueno, claro, pero ¿cuánto va a dar el gobierno? Primero que es injusto darle un premio al delincuente, ¿no? Pero dejando la parte moral afuera, que no debería, pero dejando hipotéticamente la parte moral afuera, ¿qué le va a dar el gobierno? $300. Los delincuentes le va a dar 3,000. El gobierno le va a dar 3,000, el delincuente le va a dar 5,000. No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe de intervenir y hacer valer su monopolio sobre la violencia. Nadie puede ser violento más que el Estado. Solo para intervenir y mantener la paz. Nada más. La fuerza del Estado debe de usarse
No para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defiende sus derechos humanos. Esta nota la comparte nota tras nota de La Opción. Nos la comparte Gabo Malo. Y es un ejemplo de lo que es un presidente, valiente, no un cobarde, no un narcopresidente, no un viejo mal hablado y corriente, como lo fue durante 6 años Andrés Manuel López Obrador. Esto es ser presidente, es arriesgar la vida e incluso la vida de tus familiares por hacer lo que es correcto, detener a los grupos criminales. No es burlarse de las víctimas con su ahí están las masacres, como hacía Andrés Manuel López Obrador y como seguramente sigue haciendo escondido no sabemos dónde. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie. No se reprime a nadie. Ahí están las masacres. En Nuevo León, asesinan a balazos a un médico en su propio consultorio. Esto ocurrió en un lugar conocido como La Torre Medicus, en Avenida Hidalgo, en una zona conocida como El Obispado, en Monterrey, Nuevo León. Asesinaron a balazos al médico Paul en su propio consultorio. Las autoridades, esa es la única información que otorgan, están investigando qué fue lo que ocurrió, ni siquiera han compartido el nombre completo del profesional de la salud. En Sinaloa, privan de la vida a Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ex jefe de la Policía Municipal en el periodo 2021-2022, fue atacado por un comando armado en torno de un lugar llamado Hacienda de Urías, al sur de Culiacán. Fue asesinado otro jefe de la policía, y hay que recordar que en el Estado de México, el que nombra como secretario de Seguridad Delfina Gómez era un hombre. El que está actualmente como secretario de Seguridad en el Estado de México fue secretario de Seguridad en Sinaloa. Bueno, ¿esto qué tiene de importante? Pues que en Sinaloa los secretarios de Seguridad siempre fueron nombrados por Ismael Mario Zambada, por el líder criminal del cártel de Sinaloa. Ese es el secretario de Seguridad del Estado de México. Por eso es que no hay confianza en esa tan cacareada Operación Enjambre, en que detienen a siete funcionarios de gobiernos municipales del Estado de México. Porque estos michoacanazos, en que lo que destaca es que un policía se quita la vida disparándose aparentemente, no se ve, pero aparentemente él se dispara con su propio arma en la cabeza, pues ocurre que no da confianza porque esto ocurría con Genaro García Luna, esto ocurría con Felipe Calderón y era simplemente estar rindiendo la plaza a otros grupos criminales. En tanto no se detenga por vinculaciones con narcotráfico el secretario de Seguridad de Delfina Gómez, pues podemos seguir diciendo que en el Estado de México no estamos avanzando en materia de seguridad, al menos que se le investigue. Al menos en otros gobiernos figuraban o fingían que investigaban esta clase de cosas. En este, nada. 4 personas fueron privadas de la vida en ataques armados durante la noche de este 25, madrugada de este 25 de noviembre. Sujetos armados atacaron el oriente de Culiacán, Sinaloa durante la noche. Reportaron sin vida a un repartidor de pizzas, esto por Madero. 3 personas privadas de la vida por Boulevard Agricultores. Incluso hay un video del ataque al restaurante que nos fue compartido por un periodista de allá de Culiacán, Sinaloa. Vamos a ver si lo tenemos aquí. El momento justo del ataque en este noche todavía era del domingo 24 de noviembre. Vamos con eso. Rápidamente revisamos aquí algunos de los controles.
Fruto de 6 años de narcogobierno masón de López Obrador. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. ¿Cuánto le a la suerte de que no cometí muchos errores? Este criminal es el mayor. Este asesino, que es López Obrador, es el mayor de todos. Es el más peligroso de todos. El que más ha hecho daño a México. Y el que se roba más de 186,000 millones de dólares. No pesos, 186,000 millones de dólares. El peor presidente de la historia. Tras 6 años, este es el resultado. Vamos con nuestra siguiente nota. En Sinaloa asesinan al influencer conocido como el Jasper. Jesús Vivanco García, de 29 años de edad, presuntamente vinculado al grupo criminal de los Chapitos, habría sido asesinado por la facción rival del cártel de los Zambada. Fue hallado sin vida en un camino de terracería en Costa Rica. Le gustaba hacer alarde de los lujos, del poder económico que tenía. Le dispararon en 70 ocasiones, mostraba señas de tortura, estaba envuelto en unas sábanas y además estaba con los ojos vendados y estaba maniatado también. Es un ejemplo perfecto de cómo está la guerra entre los Chapos y los Mayos. Así se encuentra la guerra entre los Chapos y los Mayos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC de los Estados Unidos, el pasado 26 de septiembre del año 2023, informó que Vivanco García era responsable por la importación y distribución de fentanilo en los Estados Unidos y también en Vancouver, Canadá, donde dirigía importantes negocios criminales para el cártel de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán. Aquel criminal soberbio que incluso se niega a colaborar con las autoridades de los Estados Unidos y por eso se va a podrir en la cárcel por todo lo que le reste de vida. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues en México, con Morena, se desplomaron completamente los decomisos de droga. ¿Será acaso que los narcos ya no producen droga? No, producen más que nunca. Pero tanto la Marina como la Sedena, pues tienen que figurar como que detienen de vez en cuando alguna cantidad de sustancia, pero es mínima. Incluso estas cifras parecen ridículas si lo comparamos con el gobierno de Calderón o el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se decomisaban verdaderamente cargamentos enormes. Pues en este gobierno tan aliado al narco, no. La Secretaría de la Marina informó que decomisó 3,340 kilos de cocaína en Acapulco, gobernado por Morena, en el estado de Guerrero, gobernado también por Morena. El narco produce miles de toneladas, por lo cual decir que hubo un decomiso de 3,340 kilos de cocaína en una embarcación un tanto clandestina, una embarcación bastante ridícula, pues como que no es creíble.
¿no? Estamos hablando de cargamentos enormes de sustancias ilícitas que precisamente Donald Trump denuncia que es por mar. No sé qué información tenga él, qué conocimiento tenga él, pero dice que por mar y no por las fronteras es por donde llegan toneladas de sustancias ilícitas. Vamos con nuestra siguiente nota, algo más agradable. El dueño de X, Elon Musk, sorprende por su forma de hablar, sus constantes publicaciones, prácticamente publica todo el día. Dice que para él es una tentación todo el tiempo estar publicando en X y enterándose o leyendo cosas que publicamos en X. Bueno, ¿a qué edad viste que los demás no podían ver la Matrix?, preguntó. ¿A qué edad nos dimos cuenta que la mayoría de las personas no pueden ver que el gobierno es una mentira, que hay élites que manipulan todo, que hay gente que vive en la total impunidad, que los medios mienten recurrentemente o regularmente para tratar de ayudar al régimen a dominarnos, que se inventan cosas de todo tipo para comercializar y que hay mafias que extorsionan a todos los gobiernos en el mundo? Bueno, pues Elon Musk pone muy difícil la situación para todos aquellos que han representado esa élite, que se presupone, ¿no?, que él forma parte de esa élite reconocido como el hombre más rico de todo el mundo, y ahora apoya a Donald Trump en esta guerra contra lo que se considera el Estado profundo. También hubo una publicación muy polémica. A él le gusta hacer esta clase de bromas al hombre más rico del mundo. Algunos lo han llamado así en las conferencias conservadoras, lo han llamado como el George Soros, pero de la derecha, el George Soros, pero de los conservadores, de los católicos, de los cristianos en los Estados Unidos. Bueno, pues Elon Musk tuvo una publicación en la que decían que él era un extraterrestre, un vampiro con 5,000 años de edad. Y entonces él responde, sí, soy un vampiro, un extraterrestre con 5,000 años de edad. Eso explicaría muchas cosas. Lo cual podría ser una referencia a una película de terror y ciencia ficción que se llama Life Force de 1985, que hablaba precisamente de extraterrestres vampiros, zombies. Bueno, es una mezcla, hay algo londinense de todos esos temas en el 85. Evidentemente Elon Musk es uno de esos hombres que se consideran adelantados a su tiempo. Él ha definido que tiene por objetivo la colonización de Marte. Elon Musk se burla de los fabricantes de aviones de combate, los cazas F-35 de Lockheed Martin, una empresa que forma parte del complejo militar industrial. Esta clase de empresas norteamericanas que les encanta que haya guerras porque se enriquecen de una forma brutal. Bueno, Elon Musk exhibió la total superioridad de cualquiera de estos aviones de combate, la inferioridad de los cazas, de los flamantes, de los últimos F-35 de Lockheed Martin ante sus drones. Los drones tienen una capacidad de vuelo sorprendente, muy superior a la de cualquier piloto humano, que obviamente tiene limitaciones vitales y también tiene que tener una formación como piloto, muchas horas de vuelo para ser experimentado en los vuelos y sobre todo en los vuelos de combate. Además que es una vida que se puede perder en cualquier momento. Entonces, él expone que los drones pueden ser producidos en serie por millones, no necesitan cursos de vuelo y pueden atacar fácilmente a cualquier F-35. ¿Se le cancelarán entonces? Es la recomendación que hace Elon Musk a Donald Trump. Prácticamente podemos deducir eso, que se le cancelen los contratos a los fabricantes de esta clase de aviones y también como que se va a ir disminuyendo cada vez más esta élite militarista que también ha representado la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que si de algo se le puede acusar es de crímenes contra la humanidad, ciertamente bajo las órdenes de funcionarios sionistas, de funcionarios como Henry Kissinger en el pasado, pero que definitivamente eso ya está quedando así dicho también. Ya es cosa de antes, ya es cosa del pasado. La inteligencia artificial, los drones, toda esta tecnología ha superado por mucho todo lo que se haya visto en desarrollo militar en el pasado. Vamos con nuestra siguiente nota.
Elon Musk exhibe la capacidad de telepatía de Neuralink. Neuralink es otra empresa de Elon Musk que está enfocada en, pues a través de una sinapsis, puede ser un microchip o puede ser otra forma de interpretar los impulsos neuronales, generar una conexión entre un ser humano y una máquina sin necesidad de que intervengan los brazos, sin necesidad de que intervengan comandos hablados. Durante 72 horas estuvo transmitiendo a través de su cuenta de X cómo el jugador Nolan N estaba jugando un videojuego llamado Politopía de fútbol americano, solamente con pensarlo. Es cierto que todavía tiene algunas fallas, algunos rudimentos, pero es capaz de interpretar los impulsos cerebrales, este microchip, para dirigir completamente pues la actividad dentro de la pantalla. Se puede ver cómo el cursor se mueve simplemente con que el jugador lo esté pensando. Y es otro de los grandes desarrollos de Elon Musk que a algunos no les gusta. Hay muchas críticas con relación a esto porque dicen esto es parte del transhumanismo, y si se quejaban de los productos de Bill Gates y si se quejaban de los proyectos de Bill Gates en una tecnocracia, dicen pues Elon Musk sería incluso más avanzado que eso. La realidad de las cosas es que es muy distinto. Elon Musk no está llamando a través de una campaña de terrorismo, como hizo Bill Gates, a que las personas se implanten uno de estos microchips en la cabeza. No lo está haciendo. No está diciendo que si no tienes este microchip puedes enfermarte y morir. Si no tienes el microchip en la cabeza, Elon Musk no está diciendo tal cosa. Sería tal vez para quien quisiera instalarse algo como esto. Obviamente yo creo que con un contrato de mucha responsabilidad de decir las cosas que pueden ocurrir, cosa que aquel sicario, aquel delincuente, el señor Guillermo Puertas, nunca le dijo a las personas, sino que las extorsionó, las chantajeó emocionalmente, y pues para ponerse el producto que ustedes saben. Un producto que, por cierto, en las televisoras mexicanas está pagando muchos comerciales, muchos spots para seguirse difundiendo con todas las mentiras de su producto milagro. Vamos con nuestra siguiente nota. Era una empresa del fallecido, del muy reconocido multimillonario Howard Hughes, pero el padre de Howard Hughes, porque el hijo fue más famoso, ¿no? Pero el padre de Howard Hughes Sr., en el año de 1907, fundó una empresa de tecnología conocida como Baker Hughes. Esta empresa volvió a ser famosa para nosotros los mexicanos después de que el gobierno corrupto de López Obrador, a través de Pemex, le entregó más de 23,000 millones de pesos en contratos directos sin licitación. Y lo que es peor, que parece ser que el contrato incluía prostitución. Sí, porque Caroline Adams era empleada precisamente de esa corrupta empresa Baker Hughes. Y Caroline Adams, para amarrar los contratos para su empresa, para una empresa para la que representaba, se casa con el nada agraciado hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán. Antes, Caroline Adams fue becaria de Bill Clinton, como en su momento lo fue Mónica Lewinsky, que todo mundo sabe en lo que terminó la relación de Mónica Lewinsky con el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que si de algo tiene fama es de depravado. También hay que recordar que esa misma empresa Baker Hughes le dio una mansión valuada en no sé qué 100 millones de dólares, que fue esta casa, 80 millones de dólares creo, ¿no? La casa esta que le conocieron como la Casa Gris, que gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, que ahora está desapareciendo la delincuente Sheinbaum como una venganza, pues nos enteramos de los lujos de las camionetas de más de 3 millones de dólares que tenía el hijo de López Obrador, quien en México se ha dedicado a predicar tonterías como que hay que vivir con una muda de ropa, con unos zapatos rotos y andar en una carcacha que se descomponga y nos deje tirados en la calle, que porque esa es la forma decente en la que hay que vivir, que no hay que vivir con lujos. Bueno, pues López Obrador le dio 27 contratos corruptos a Baker Hughes
por más de 23,000 millones de pesos. Ese es el grado de corrupción. Baker Hughes originalmente era una de tantas empresas, propiedad de Howard Hughes, en sociedad con un empresario judío llamado Reuben C. Baker. Después de la oficial muerte de Howard Hughes hijo, en los 70s, que digo es oficial muerte porque yo tengo otra información, yo tengo la información de que esa persona no era él, era un doble, probablemente que se utilizó para suplantar, y yo sí lo creo así, sobre todo por los movimientos empresariales que se hicieron después. No era normal que él le vendiera todas sus empresas a sus principales enemigos. Se considera, se denuncia, en los Estados Unidos, esto lo saben investigadores, que Howard Hughes fue suplantado por un satanista, por un multimillonario Illuminati llamado Aristóteles Onassis, un griego, por cierto, que es el que se queda con la esposa de John F. Kennedy después de que este presidente fue asesinado en la década de los 60 en Dallas, Texas. Bueno, ¿por qué es importante citar esto? Porque yo veo en Elon Musk como la venganza de Howard Hughes. Yo lo interpreto de ese modo. Solo que a diferencia de Howard Hughes, que pudo haber hecho mucho bien porque era un empresario no ligado al satanismo, no ligado a la élite Illuminati y por eso lo destruyeron, yo veo que Elon Musk no puede ser manipulado por esta élite, porque es un tecnócrata con extremos controles de seguridad, porque representa los intereses de poderosos aliados conservadores. Él tiene su guerra contra el denominado George Soros, y he visto claramente cómo doblegó la voluntad de la todo sionista y corrupta Liga Antidifamación o ADL. Es una representación de una logia masónica llamada la Bey Nai Beirit. Ha tenido discusiones con empresarios corruptos como Jeff Bezos, dueño de Amazon, quien durante muchos años decidió, para que su negocio creciera, aliarse a la corrupción del Partido Demócrata. Cuando Howard Hughes habría sido suplantado, un doble vendió todas las partes de la empresa, la Hughes Corporation, y se la vendió a empresas militaristas como Raytheon, General Motors, que la General Motors es propiedad de las familias satánicas DuPont y Duke, o Boeing, propiedad de Rockefeller. Howard, o mejor dicho, Hughes Aircraft Company, fue vendida a Raytheon, que son los famosos fabricantes de los misiles Patriot. Hughes Space and Communications Company fue vendida a la corporación de Rockefeller Boeing en el año 2000 y se le renombró como Boeing Satellite Development Center. También Hughes Electronic fue vendido a News Corporation, de aquel empresario australiano y corrupto llamado Rupert Murdoch, el dueño de la Fox News y del Wall Street Journal, una supuesta cadena de televisión que estaba ligada al Partido Republicano. Falso, estaba ligado a la facción sionista del Partido Republicano. A la menor oportunidad, también recuérdese cómo censuraron y atacaron completamente a Donald Trump. Lo traicionaron, cuando se suponía que esos eran los medios del Partido Republicano. Falso. Tras venderse a la News Corporation, que actualmente creo que es propiedad de Disney, una empresa de la masonería, se renombró como DirecTV Group. Sí, la DirecTV Group, la DirecTV, o lo que quedó de la DirecTV, era inicialmente la Hughes Space and Communications. También tiene una red de satélites, tuvo esa empresa alguna red de satélites. El Instituto Médico Howard Hughes también pasó a ser militante de la mafia farmacéutica. Se acabó la medicina o las investigaciones de medicina alternativa y real. Hughes Network System también se vendió. Delco Electronics Corporation se vendió. Hughes Helicopters, los helicópteros, los mejores helicópteros de esta corporación, también se vendió la empresa. Hughes Research Laboratories,
Los laboratorios de investigación de Hughes también se le vendieron a la élite Illuminati. Hughes Space and System Division, Hughes Space and Communication Group, también. Y obviamente que Baker Hughes también se vendió a esa élite. Por eso no debe de asombrarnos que López Obrador se entendiera tan bien con la corrupción de esas empresas y que incluso le dieran una amante a su hijo. A ese grado de negocios, a ese grado de élite, codeándose con los satanistas más adinerados del mundo, ha llegado López Obrador. Refiere el multimillonario Elon Musk que si el atentado contra Donald Trump ocurrido el 13 de julio de 2024 hubiera dado o cumplido con su objetivo y privado de la vida a Trump, hoy estaríamos iniciando la Tercera Guerra Mundial anunciada por Kamala Harris, una marioneta del sistema. Y bueno, dice que como ha vivido, como gracias a Dios la bala no lo privó de la vida, pues hoy estamos en vías como civilización humana, porque realmente quien lo va a hacer es Estados Unidos, es la ambición de Elon Musk, va a colonizar Marte. Ese es el anuncio que ha hecho Elon Musk, y cuando él dice algo, esa es la meta que él se ha propuesto, o sea, un antes y un después. Poner al hombre en Marte. Crear colonias en Marte. Me recuerda a aquella película famosísima de Arnold Schwarzenegger que se grabó en el metro de la Ciudad de México, esa película que se llama Recalled, y que recientemente fue retransmitida por TV Azteca, nos recuerda que el destino de la humanidad es conocer más el universo, la creación de Dios. Y yo creo que sí, verdaderamente que sí, el hombre tiene que buscar también recursos fuera de la Tierra, porque imagínense, siempre se nos ha dicho que solamente tenemos un mundo. Y si ahora se pudiera colonizar otros planetas y traer materiales de otros planetas, cosas de otros planetas, pues esto ayudaría mucho a la prosperidad de nuestro planeta, de nuestra civilización. Y como civilización y continente, créanme que le espera, Dios mediante, Dios quiera, nos espera ver una prosperidad como nunca antes en toda América. No solamente en Estados Unidos, en toda América. Pero para que esa prosperidad llegue, para que ese desarrollo tecnológico, para que ese futuro nos alcance, que es el futuro que nos merecemos, un futuro de bienestar, de avances, pero también de mucho conocimiento, tendremos que pelear contra la élite criminal que ha esclavizado a México durante tantos años, que es esa élite de extranjeros, invasores, colonialistas, como Claudia Sheinbaum Pardo, que no es mexicana. Tenemos que acabar con Morena, tenemos que acabar con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde Ecologista de México, tenemos que hacer que pierda el registro Movimiento Ciudadano, tenemos que limpiar o definitivamente eliminar también al Partido Acción Nacional como las viejas estructuras del sistema de opresión que durante tanto tiempo nos han esclavizado. Han destruido el futuro de México y han condenado a la pobreza, a la hambruna, a millones de mexicanos. Ustedes probablemente no lo sepan, pero el año pasado murieron más de 3,000 mujeres de hambre en México. Y eso es una prueba de las omisiones criminales de este gobierno. En Tabasco, también gobernado por Morena, una masacre, un comando dispara contra el bar D-Bar en Villahermosa, Tabasco. Se registraron 6 personas sin vida, 10 heridos. También asesinan a 2 personas en una boda. Uno en el lugar, se dijo que era un hombre vinculado al crimen organizado, y otro de los numerosos heridos de la boda, pues falleció lamentablemente en un hospital. De él no pueden decir que formaba parte de un grupo criminal, porque eso es algo que le encanta siempre decir a Morena, que todos los que matan es porque estaban vinculados al crimen. Pues no. En México, reunión. Evento del Frente Cívico Nacional, ahora busca registro como partido político, dice que abierto a la derecha, a la izquierda, pero fundamentalmente creo que dicen que a la izquierda. Entonces, yo no estoy muy entusiasta, Les soy sincero. A pesar de que ahí se reunió la lideresa de la lucha contra la reforma narcojudicial. En México, bueno, pues se vio opacado el Día de la Marina, el 23 de noviembre.
Recordemos que los marinos en Manzanillo han sido exhibidos una y otra vez extorsionando a los importadores. Entonces, tanto como decir que estamos celebrando a los marinos, pues hoy la Marina está manchada de deshonor, sobre todo con el paso de Rafael Ojeda, cómplice de los crímenes de López Obrador. En la historia, bueno, pues hay que recordar que el pasado 25 de enero de 2024 dispararon contra el convoy del fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, en Ocoyoacac, Estado de México. De horas después, o bueno, un día después, el gobierno niega el atentado y al siguiente día niega incluso la presencia del fiscal. No tengo comentarios para eso. En tendencias, durante el fin de semana estuvo la tendencia por las masacres en Tabasco, pues eso, la palabra Tabasco, Villahermosa, también estuvo en tendencia pues cosas referentes al bar Aldívar en Tabasco 2000. Responsabilizan al gobernador Javier May porque pues se dice que él llega con el poder, llega a ser gobernador con grupos criminales. También los anteriores gobernadores de Morena también llegaron de esa forma, y entonces dicen que el problema es esa descomposición, esa alianza con el narco, y sobre todo lo que más molesta son las declaraciones de Javier May, de decir que es culpa de los bares y de los horarios. El periódico El Universal reportó que solo el 13% de las carreteras en México se encuentran en buen estado, según el informe de exposición de motivos del paquete económico 2025. Andrés Manuel López Obrador no reparó ninguna carretera, no hizo ningún cambio significativo en 6 años que estuvo en el poder. El periódico El Universal, el operativo Enjambre, iría contra otros alcaldes, contra otras 2 alcaldesas, esto en Santo Tomás de los Plátanos, gobernado por el PRD, oposición, y Tonatico, también gobernado por la oposición, por el Partido Acción Nacional. Pero en este operativo Enjambre destaca que nunca van con los alcaldes del Estado de México de Morena ligados al narcotráfico. El periódico Excelsior señala que solo 34 de los 976 candidatos quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la simulación, en la narcoelección, en el engaño que prepara Morena para la elección de jueces de 2025. Son pocos. Reportan 110,000 casos de dengue y 226 fallecidos por no tener acceso a agua potable, agua limpia y alimentos seguros. Acusa a la Fiscalía General de la República que 24 empresas se dedican al contrabando y fraude desde China con falsos registros, violando las NOM. Objetos con valor inferior a los $2,500. Ahí menciona algunas de las empresas como CDG, CM, JSB. La reforma de Andrés Manuel López Obrador regresa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los tiempos oscuros del PRI, denunció el ministro Luis María Aguilar. Dice que él lo vivió en 1978 cuando él era secretario de Estudio y Cuenta Pública, que él vivió esa clase de circunstancias en que observaba claramente cómo los ministros de la Corte en el 78 no podían criticar las malas acciones del gobierno. El Frente Cívico Nacional, pues bueno, busca ser partido político. En su evento del fin de semana tuvo la participación de izquierdistas, de gente que a mí, la verdad, no me inspira ninguna confianza, como Gustavo Madero, Adrián Levarón, Beatriz Pajés y Amado Avendaño. Bueno, Amado Avendaño ha denunciado puntualmente la corrupción de Sheinbaum, pero no son de estas ninguna persona, la verdad, perdóname la expresión, no son personas cristianas, no son personas que tengan perspectiva a favor de Trump, no son personas que crean en un gobierno conservador ni que el aborto es malo. Entonces, pues este Frente Cívico Nacional como muy desdibujado, ¿no? Muy tipo Morena. La NASA denuncian crimen del Tren Maya. Daño a la selva maya fue la pérdida del 23% de los árboles. Esto lo prueban con imágenes satelitales. La selva estaba en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Antes de López Obrador existió una selva maya, ahora ya no podemos decir propiamente que haya existido, que siga existiendo, porque él taló más de 7 millones de árboles y tenía el cinismo, tenía la desfachatez
de decir que no se iba a talar nada, ni un solo árbol. Así lo decía. 50 años. A ver, ¿tú qué dices? ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo un solo. ¿No van a tumbar un árbol? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Ni para hacer subterráneas los postes? Nada. Al contrario. ¿Ni un solo árbol? Al contrario, ni un solo árbol. Vamos a sembrar. ¿Se acuerda que el presidente López Obrador prometió que no se iba a talar ni un solo árbol para la construcción del Tren Maya? Pues no se taló un solo árbol, se talaron 7.300.000 árboles. Esto equivale a 43 veces el bosque de Chapultepec. Son datos del propio gobierno. Es información oficial. La fuente es Fonatur. Perdón, la fuente es el mismo gobierno de López Obrador, obviamente cifras maquilladas, más de 7 millones de árboles talados. Y juraba y perjuraba que no se iba a talar ningún árbol. El Tren Maya no se hizo para que sirva, porque ya como lo he probado con anterioridad, la corrupción de Claudia Sheinbaum le quitó todos los recursos prácticamente a salud, porque si lo sumamos con lo que le quitó López Obrador el año pasado, que fue el 55% que le quitó a salud pública, si lo sumamos hoy, con Claudia Sheinbaum le están quitando el 89% de los recursos a salud pública. El 89% de los recursos a salud pública es dejar prácticamente en nada. Y usted tú conoces los hospitales, tú conoces los hospitales del IMSS, tú conoces la falta de salud, la falta de acceso a servicios de salud pública que tiene México. Y Claudia Sheinbaum todavía se le ocurre asignarle 40,000 millones de pesos más al Tren Maya, porque el Tren Maya no sirve para absolutamente nada, no tiene ganancias, entonces tiene que estar siendo subsidiado. Y este dinero, que es un subsidio para el Tren Maya, lo cobran los dirigentes corruptos del ejército mexicano, porque son sobornos para tenerlos de su lado. A los narcomilitares, a los altos mandos de los narcomilitares, que así se está manejando el país. Así se está manejando el país y esto es destrucción. Esto también es corrupción. Esta es la corrupción más grande que se haya visto. Y lo está haciendo Morena, no lo está haciendo los otros partidos. Claro, los otros partidos colaboraron en no destruir Morena, colaboraron en llevar a Morena al poder. Estoy plenamente seguro de eso. El Sol de México. Extranjeros ya no quieren comprar casas en las playas de Acapulco y Mazatlán. Bajó a 1,412 solicitudes. Se niegan a aceptar, el gobierno de México lo que se niega a aceptar es que la gente, los extranjeros ya no quieren comprar propiedades en esas playas que antes eran playas de primer mundo, playas muy cotizadas, porque hay la presencia del narcotráfico y porque hay huracanes. Y entre esos huracanes no ha llegado nunca la ayuda de reconstrucción del gobierno. Por eso es que la gente ya no quiere comprar propiedades en esos lugares. El Sol de México también durante el fin de semana nos informó que en Bakú, Azerbaiyán, retrocede la COP29. La dictadura verde, la dictadura del cambio climático ha retrocedido. Consiguieron tan solo $300,000 millones para impulsar el temor del cambio climático y sus políticas destructivas de la producción de alimentos. El periódico AM reporta que el Infonavit, sin demanda, dirigido por Claudia Sheinbaum ahora, programa construir 21,000 casas, 21,000 casas en Guanajuato. Congela saldos de personas que deben dinero de más de 96,000 personas tan solo en el estado de Guanajuato. Esto le gusta mucho a la gente que es morosa, a la gente que no paga, a la gente que se adeuda, ¿no? Pero si lo vemos desde una perspectiva fría, esto es la destrucción de Infonavit, porque Claudia Sheinbaum quiere pararse el cuello, quiere ser famosa, quiere ser aceptada, quiere ser festejada, porque tienes un matadero hecho México, entonces vas a robar a México, vas a dilapidar los recursos y hacerle creer a un grupo de tontos que por lo menos dejas que ellos también roben. Y entonces ella cancela todos estos adeudos, supuestamente los congela de momento, no sabemos qué es lo que vaya a hacer después, cobrárselos seguramente a los que se aportan, y dice que sin que haya demanda,
pues va a construir otras 21,000 casas. Si no pueden pagar las actuales casas, va a construir más casas. Es anuncio de un desastre. Esta clase de desastres obviamente que se utilizan también para dar contratos sucios, para dar enriquecimiento ilícito y para robar dinero del erario público. ¿Para qué vas a construir 21,000 casas que probablemente nadie habite? Pues precisamente para eso, para hacer corrupción política y electoral y enriquecer a la red mafiosa de empresarios que a ella la acompañan. En Sinaloa, superan los 677 asesinatos violentos en la guerra entre los Chapos y los Mayos. Ahí donde gobierna el narcogobernador Rubén Rocha Moya, que ante las masacres, ante las balaceras, en la mañanera se burla de los ciudadanos sinaloenses y se pone a hablar de que él se hace huevos con jamón. ¿A mí qué me importa que usted coma huevos con jamón? 23 de noviembre del año 2024. Hoy, lamentablemente, la cifra ya es mayor, ya está cercana a los 700 asesinatos violentos en esta guerra que cumple ya poco más de 2 meses. Y que Claudia Sheinbaum se niega a reconocer. Privan de la vida durante el sábado tan solo 10 personas en Sinaloa. Un policía, 2 mujeres, asesinan al exdirector de la policía en Montebello, a Gaxiola, y junto con una mujer y un varón que le acompañaban. Además, en Sinaloa fue secuestrado un agente de la policía de nombre Juan Alberto N. También secuestran a su hermano en una fiesta que se estaba realizando en la estación Obispo. Asesinan a su padre, de nombre Javier N., y a un amigo que los acompañaba. Esto ocurrió el 23 de noviembre de 2024 y fue portada del periódico El Debate el sábado. Vamos con otra nota. Detienen al Cholo Palacios, un presunto narcotraficante acusado de colaborar en la masacre de los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, del caso Ayotzinapa, recuerdo y remarco que liberó 130 criminales del cártel Guerreros Unidos. Y bueno, pues ahora quieren presentarnos como la gran noticia de que detienen al Cholo Palacios. Esto simplemente para seguir hablando de la masacre de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, porque eran delincuentes, eran asaltantes, eran asesinos, los estudiantes, los supuestos estudiantes, y fueron asesinados por un grupo criminal rival, un grupo criminal precisamente vinculado al PRD de López Obrador en aquel entonces. Y después, pues la manipulación de los medios quiso cargarle toda la responsabilidad a Peña Nieto, que sí la tenía como líder supremo de las Fuerzas Armadas, pero obviamente que otra responsabilidad muy importante es para el gobernador Ángel Aguirre, en ese entonces, y para López Obrador. Pero los medios se fueron únicamente a hacer una narrativa distorsionada, a creerle sus mentiras a Alejandro Encinas, que es un delincuente, un manipulador, un mentiroso, a distorsionar las cosas. Alejandro Encinas, que se ha tratado de presentar como el abanderado, como el líder del caso Ayotzinapa, pues dice que la detención del Cholo Palacios es un importante avance. En México, mienten con estadísticas. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que también fue secretario de Hacienda del corrupto López Obrador, pues se inventa que con Claudia Sheinbaum se está aumentando en un 50% el gasto para compra de votos, dice el programas sociales. Pero no dice la verdad. Para decir esta mentira, para decir este incremento, lo compara con el año 2019. De 2019 para 2025, si lo comparan así, pues sí, habría un incremento del 50%. Pero es un farsante el secretario de Hacienda porque está ocultando la enorme inflación, es decir, la pérdida del valor adquisitivo del peso mexicano, y está ocultando también que se hacen recortes en salud, en medio ambiente y en seguridad. Es temible. Son temibles estos sujetos porque, pues una persona, supuestamente, hagan de cuenta que Sheinbaum toma esta criatura de aspecto gris, como es Rogelio Ramírez de la O, y no lo pone de frente para decir, vean, no se va a hacer nada radical en cuanto a Hacienda, no va a haber nuevos impuestos, no se va a hacer nada raro. Hagan de cuenta que Rogelio Ramírez de la O es como una especie de monigote, un florero,
que nos pone Claudia Sheinbaum y a los empresarios para que no se espanten mucho, porque ya es mucho espantarse que se está militarizando México, que destruyen el poder judicial, que destruyen los organismos constitucionalmente autónomos, que se roban todo el dinero que ven, que está amenazando a los empresarios con quitarles concesiones de varias cosas que ya estaban firmes de hace años. Entonces, con todo esto, con toda esta destrucción económica, Claudia Sheinbaum nos pone este monigote mentiroso, manipulador, corrupto, Rogelio Ramírez de la O, para decirnos que no va a cambiar nada, que las cosas, o sea, sí va a haber cambios muy destructivos, pero que al menos ellos, la élite económica, va a seguir teniendo garantizadas ciertas cosas. Y este sujeto se comparece ante los políticos, que son en su mayoría de Morena, y dice esta tontería, esta locura, que se va a incrementar en un 50% el gasto en programas sociales, por cierto, inútiles y que también sirven a Morena para desviar dinero. Recuérdese que antes de morir Carlos Ursúa denunció que con los programas de las pensiones pues se encontró un agujero de más de 50,000 millones de pesos con las tarjetitas del bienestar para los adultos mayores, que alguien se las quedaba y vaciaban el contenido. También revísese los videos y audios a los que tuvo acceso Héctor de Mauleón y que presentó en el periódico El Universal y que difundió en redes sociales sobre cómo se roban el dinero de las pensiones a través de estas tarjetas, cómo Morena se roba el dinero con estas tarjetitas que hace desaparecidas durante un tiempo y luego ya se las entregan, pero ya cobraron varios meses de la pensión y es dinero, no sé para qué lo estarán utilizando, para algo no lícito, ¿no? Un momento después de que hizo esa denuncia, apareció muerto el exsecretario de Hacienda de López Obrador, Carlos Ursúa. El doctor Carlos Ursúa se denunció ampliamente en redes sociales que habría sido víctima de un asesinato. Lamentablemente, pues la oposición corrupta, la oposición panista, la oposición debilucha, y que no tenemos oposición porque no crean que yo estoy hablando de apoyar a un Eduardo Verástegui, que también es un militante de Morena, lo digo por todas sus traiciones que un día les voy a exponer aquí detalladamente, pues se les ocurrió decir que no, que de ninguna manera, que el doctor Carlos Ursúa no había sufrido ningún atentado. Nunca han sabido manejar los buenos momentos para acusar a un gobierno criminal de un posible asesinato, que además sí había cosas muy, muy definitivas que nos indicaban de un asesinato, porque tenía un golpe, tenía destrozada la nuca el doctor Carlos Ursúa. El secretario de Hacienda de Claudia Sheinbaum oculta los gravísimos recortes para salud. A salud le quita Claudia Sheinbaum 34%. Pero en el año 2023, López Obrador le quitó a la salud el 55% de los recursos que se le habían asignado en comparación con el año anterior, 2022. Con lo cual, si lo sumamos, pues es más del 89% lo que le está quitando a salud Sheinbaum y López Obrador. A cultura le quita el 30%, una cosa que incluso ha sido denunciada por la comunista. O sea, ya cuando los mismos comunistas se quejan de tus robos, de que estás recortándole dinero a la cultura, pues ponte a pensar, ¿no? Elena Poniatowska, que es una apologista criminal y mentirosa del 68, pues ella dice, es muy grave que la doctora Claudia Sheinbaum le esté quitando el 30% a la cultura. Los morenistas, los medios chairitos, La Jornada, miren, calladitos, no quieren decir nada de que Elena Poniatowska está denunciando este robo, este recorte enorme. ¿Por qué? Pues bueno, tiene que haber recortes, porque obviamente Claudia Sheinbaum y López Obrador endeudaron, saquearon México para corromper la elección del 2 de junio, y bueno, pues de esa forma ahora tienen que hacer recortes de todo. Medio ambiente, pues a medio ambiente le está quitando más de 25,000 millones de pesos mexicanos. Nota importante de el 22 de noviembre. Guarda las apariencias. El narcogobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ante el escándalo de que Raudel Campos Murillo es un sujeto que se dedicaba a traficar mujeres y niños para ser prostituidos en Estados Unidos en 2022, lo deportan a México y lo vuelven tesorero. Pues ahora dice Alfredo Ramírez Bedoya que no puede ser el tesorero de Tarímoro
y que entonces tienen que destituirlo. La pregunta no es esta, o sea, la pregunta es ¿por qué a un delincuente lo habían nombrado tesorero? O sea, no te quieras lavar las manos ahora que se supo, porque solamente porque lo supimos y solamente porque lo estamos denunciando es que lo están quitando. Que si nosotros con todo respeto, nos apendejamos, pues entonces dejas a un sujeto que se dedica a la prostitución infantil, que es miembro del partido Morena, lo dejas como tesorero de Tarímoro. ¿Sí? O sea, esto es lo importante, no otras cosas. No que nos vengan con la tontería de que, el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya, es muy bueno porque pues está retirando a este sujeto que se dedicaba a prostituir mujeres y niños. No. Aquí el asunto es que Morena no se puede lavar las manos. Morena es un partido criminal, un partido asesino, un partido que se dedica a la prostitución infantil. ¿Sí? Eso es lo importante. Porque no cualquiera, tienen un delincuente detenido en los Estados Unidos, a Raudel Campos Murillo. No cualquiera pide que lo envíen a México para ponerlo en libertad. Eso fue lo que hizo Morena. Poner en libertad al señor Raudel Campos Murillo para que pueda ser tesorero de Tarímoro y seguir prostituyendo mujeres y niños. Ahora, no se acaba con la destitución, ¿sí? Porque esto es una puerta giratoria, muy probablemente es una puerta giratoria. El gobernador, el narcogobernador que tiene familia de narcotraficantes exhibida por los medios de comunicación de Estados Unidos, Alfredo Ramírez Bedoya, de Morena, ¿qué? ¿A poco nada más quitas a Raudel Campos y ya está? A ver, mételo a prisión. A ver que te denuncie toda la red de complicidades que tiene. Según los informes con el cártel Jalisco. ¿Por qué no haces eso? Porque eso ya no les conviene. Pues aquí es siempre poner el dedo en la llaga. Es lo único que podemos hacer. Señalar una y otra vez que en Morena existen políticos dedicados a la prostitución infantil y premiados con cargos buenos, con cargos altísimos y con sueldos millonarios. En el Estado de México fue detenido Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de Seguridad Pública de Amanalco, donde también detuvieron a la alcaldesa el pasado 22 de noviembre como parte de la operación Enjambre, la cual no da ninguna confianza por los vínculos criminales que existen entre varios funcionarios que realizan la detención. En el Estado de México también detuvieron a Heraclio Campuzano, director de Seguridad Pública de Tejupilco, Estado de México. Detienen también a Omar Leiva Montalvo, director de Seguridad Pública de Naucalpan. En el Estado de México se quitó la vida con su propia arma, digo aparentemente porque no se ve bien, Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, antes de ser detenido o arrestado por militares bajo la operación Enjambre. Piden 11 millones de pesos la Fiscalía General de la República para resguardar y analizar buscar la identidad de millones de restos óseos que se han acumulado en la Ciudad de México, restos sin que las personas los hayan reclamado. En el Estado de México, sin confianza en la operación Enjambre. Recordar que con el gobierno morenista de Delfina Gómez, que es una aliada de Alfredo del Mazo, llegó como secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo. El señor Cristóbal Castañeda Camarillo fue exsecretario de Seguridad en el estado de Sinaloa. Ahí todos los funcionarios de este tipo, de este rango, son nombrados por el cártel de Sinaloa, eran nombrados por Ismael El Mayo Zambada. Entonces, lo que llega con Delfina Gómez, pues es a gobernar el cártel de Sinaloa en materia de policías, el Estado de México. Y por eso es la pregunta de decir, no nos da ninguna confianza la operación Enjambre porque podría ser, lamentablemente podría ser, que simplemente le estén entregando el Estado a otro grupo criminal. Que eso también se hizo con Felipe Calderón. Diario de Yucatán denuncia la hipocresía de Morena. Al desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos, Morena está destruyendo las mismas reformas que tanto impulsó como oposición.
Como oposición querían que todo fueran organismos constitucionalmente autónomos para que los gobiernos del PRI y del PAN no pudieran meterle mano a nada del gobierno. Y ahora que ellos son oposición, quieren desaparecer estos organismos precisamente para tener ellos todo el poder centralizado como los corruptos delincuentes que son. El periódico El Universal, la comunista Rosario Piedra Ibarra, se convirtió en un arma política de Morena a un organismo que debía de proteger víctimas, no matarlas, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Totalmente cierto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es cómplice de la violación de derechos humanos con el gobierno de López Obrador. El Universal en Oaxaca. El narcotráfico hizo cenizas el pueblo de San Juan Mixtepec. Literalmente el pueblo de San Juan Mixtepec desapareció hecho cenizas entre masacres, balaceras y fuego. Hoy es un pueblo fantasma. El que antes era un pueblo en el Cerro del Metate que se dedicaba a la producción de agave y era próspero por la producción de agave. Hoy ya no existe el pueblo de San Juan Mixtepec. Se lo comió el fuego, se lo comieron los narcos con Morena. El periódico El Universal, el dólar amaneció durante el fin de semana a más de 20 pesos con 99 centavos, lo cual es decir prácticamente que estaba a 21 pesos. Los mexicanos pues pueden ver claramente en esto la destrucción económica de México con las reformas de López Obrador que han impulsado una enorme fuga de capitales, una enorme fuga de inversiones y por tanto el dólar se va a seguir disparando. También porque Donald Trump es el gran captador de inversiones. Bueno, pues calificada como mentirosa y desacreditada, Claudia Sheinbaum por su respuesta a Canadá, dijo que México no envía productos chinos, que México no es un punto de encuentro para traficar productos chinos, reetiquetarlos como mexicanos y enviarlos a Estados Unidos y a Canadá. Pero la realidad de las cosas es que Sheinbaum sí sirve para enriquecer a las redes de piratería chinas. ¿Cuál es la mejor prueba de ello? Que en la Ciudad de México los que se dedicaban a vender cosas en la calle, producto chino, pues ahora han sido desplazados por los mismos chinos que ya tienen incluso plazas comerciales como Izazaga, donde venden producto basura, producto pirata. Canadá lo sabe y le ha reclamado a la judía atea Claudia Sheinbaum, pues por qué permite todo este tráfico. Y a pesar de que ella dice que eso no existe, pues ya vimos que la Fiscalía General de la República, así discretamente, bajita la mano, sí está abriendo carpetas de investigación contra ellos. Por lo menos haz como que trabajas, en sancionar a los chinos, y de esa forma, pues Sheinbaum, aunque no lo quiera reconocer, quiere salvaguardar que México permanezca en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, que le pusieron ese nombre de TEMEC, pero en esencia es un acuerdo comercial que ha sido beneficioso para nuestros países, para nuestro país, para México y para Estados Unidos y para Canadá, pero que Sheinbaum con su corrupción, López Obrador con su corrupción, pues han intentado utilizar para impulsar el comunismo internacional, para impulsar sus negocios y asociación con China. ¿Por qué? Porque China forma parte de una alianza económica conocida como los BRICS. Y los BRICS forman parte la tiranía del chavista Luis Ignacio Lula da Silva y pues diversos gobiernos, diversas dictaduras de Iberoamérica. Entonces, ese es el objetivo detrás de esto, ¿no? Que Sheinbaum ha querido, con dinero norteamericano, con dólares estadounidenses, impulsar esta alianza socialista que le permitan allegarse de recursos y mantener la tiranía narcotraficante y asesina de Morena sobre nuestro país, como lo ha hecho Maduro en Venezuela. El periódico El Universal, la inflación es la más alta en Acapulco Guerrero. Golpeado por 2 huracanes y por la presencia de grupos criminales que realizan regularmente masacres, la inflación en Acapulco Guerrero se incrementó a 7.3%. Es la mayor inflación de todo México.
la mayor inflación de todo México, 7.3%, con pocas entradas de dinero, con poca actividad económica, y la inflación, los productos están en carestía. Por cierto que frecuentemente hay manifestaciones, hay bloqueos de las carreteras de Guerrero porque son personas que exigen que el gobierno de Sheinbaum les lleve ayuda, pues tras el paso del huracán John no llegó la ayuda. En Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que el misil Oreshnik, así se conoce, no sé qué significa, Oreshnik supera los 6.100 kilómetros por hora. En el vuelo es un ataque que puede realizarse de esa forma y dice que no puede ser interceptado por ningún sistema antimisiles, porque para eso pues los sistemas antimisiles tendrían que reaccionar a esa velocidad, a una velocidad de una fracción de segundo, de un microsegundo que tendría para poder interceptar un misil que vuela a una velocidad de 6.100 kilómetros por hora, es decir, rompe la barrera del sonido. La semana pasada, pues la noticia fue que tras la autorización de Joe Biden a Ucrania para que disparara varios misiles en contra de territorio ruso, pues el gobierno de Vladimir Putin respondió disparando un misil intercontinental hipersónico contra una localidad de Ucrania. Y entonces, pues ahora Vladimir Putin dice que este misil se va a empezar a producir de forma masiva, que van a ser muchos. Dijo que este cohete, que es en realidad lo que es, un misil es un cohete, puede transportar ojivas nucleares, bombas de destrucción masiva. Ante esto, Donald Trump ha anunciado que mantiene diálogo con Joe Biden, que mantiene diálogo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que la guerra no siga escalando en una situación peor. Entonces, pues ojalá y se logre frenar esto, porque un ataque de esas características podría acabar con la civilización, con la vida humana como la conocemos. En este momento, hoy más que nunca, por la desesperación que tiene la élite que está combatiendo Donald Trump en los Estados Unidos, hoy más que nunca, estas personas peligrosísimas podrían estar intentando impulsar una guerra mundial, una tercera guerra mundial, que Dios no lo quiera. Privan de la vida a 2 hombres en Mazpatepec, Chiapas, también gobernado por Morena. En Estados Unidos aseguran autoridades, los demócratas, que en California encontraron el primer caso de gripe aviar en un niño, esto el 23 de noviembre. Hallan 5 cuerpos con heridas de bala en Chiapas, gobernado por el partido Morena. Esto fue en la carretera que une a Villa Morelos con Nuevo Guerrero de Villa Corzo. Lo que les digo, un día sí, el otro también, porque esto fue el 23 de noviembre en que se encontraron estos cuerpos. No se sabe quiénes son ni por qué los encontraron, pero es otro estado gobernado por Morena. En Estados Unidos, Donald Trump nombra a Brooke Rollins como secretaria de Agricultura. Trump asumirá el gobierno, si Dios lo quiere, el 20 de enero del año 2025. Donald Trump nombra a Scott Turner, un exjugador de la NFL, como secretario de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Donald Trump nombró también a Scott Bessent como secretario del Tesoro. Este nombramiento es particularmente llamativo porque Scott Bessent fue un colaborador o el que dirigía los fondos de inversión del multimillonario George Soros, el dueño de la Open Society Foundation, un diabólico ser que impulsaba toda la guerra contra Trump. Compró muchos medios de comunicación para atacar a Donald Trump, cadenas de radio, cadenas de televisión, la CNN prácticamente es de él. Y bueno, pues es George Soros el gran perdedor, porque este señor que era su colaborador ahora está con Donald Trump y parece ser que es una dedicatoria contra él. George Soros, la corrupción de George Soros, según Donald Trump, llegó a ser tanta en los Estados Unidos que este multimillonario judío, que en realidad se llama Grigory Schwartz, es el nombre real de George Soros, pues llegó a tener comprados a los principales fiscales
a los fiscales de Estados Unidos, a la autoridad, hagan de cuenta como al jefe de la policía. Hagan de cuenta como el jefe de la policía investigadora, pues los tenía comprados. Por eso es que muchos fiscales emprendieron pues una larga lista de acusaciones de delitos no confirmados que se han ido desestimando contra Donald Trump. Tantos fiscales delincuentes ligados a Soros habrían estado integrando tantos falsos delitos contra Donald Trump como una forma de acabar con su carrera política. Uno de esos casos que le encanta destacar a los medios es el caso de una actriz porno llamada Stormy Daniels. Esta señora que jura y perjura, pero sin pruebas, obviamente sin pruebas, porque no tiene ni una sola fotografía ni nada, que Donald Trump la habría contratado para un servicio sexual. Bueno, pues quien está detrás de todo esto es George Soros. Este señor Scott Bessent no es nada conservador. Primero, es un hombre homosexual, vive con otro hombre, llamado John Freeman, que fue fiscal, pero de Nueva York. Habríamos de preguntarnos si ese tal John Freeman no fue otro de los fiscales de George Soros, ¿verdad? Pues es una cosa interesante que tendríamos que revisar. Scott Bessent, como secretario del Tesoro, ¿qué hará ahí? ¿Por qué lo está poniendo ahí Donald Trump? Bueno, estamos hablando de una persona que tiene sobre todo amplias capacidades en el manejo de recursos públicos, para el rastreo de recursos públicos. Entonces, yo creo que Bessent podría ser una herramienta de Donald Trump contra el narcotráfico, pero sobre todo para fiscalizar a George Soros. Espero que en esta ocasión Donald Trump sí declare a la Open Society Foundation como un agente extranjero, por lo cual se le limitarían todas las acciones terroristas o desestabilizadoras, si usted lo quiere, si a usted no le parece que es terrorismo lanzar a miles de feministas a destruir cosas, a incendiar lugares. Bueno, si a usted no le parece que eso es terrorismo, vamos a decir, las actividades desestabilizadoras de las acciones de Soros, pues yo espero que sí las pueda limitar en esta ocasión Donald Trump. El Vaticano. Bueno, pues durante el fin de semana el Papa Francisco cumplió 17 días. Hoy serían 19 ya. 19 días sin felicitar a Donald Trump por su triunfo en las elecciones estadounidenses del pasado 5 de noviembre. Es extraño porque el Papa siempre felicita a todos los políticos que tienen un triunfo electoral. Nadie sabe qué es lo que está pasando, por qué no lo ha felicitado, o si acaso está reservándose para felicitarlo ya el 20 de noviembre, o acaso el Papa Francisco no quiere a Donald Trump o está esperando a que le pase algo a Donald Trump. Bueno, muchas especulaciones han circulado en redes. Otra de las que podrían ser es que el Papa Francisco podría estar siendo amenazado para no darle el reconocimiento católico, que eso es lo importante, a Donald Trump. Donald Trump debe tener el reconocimiento católico por parte del Papa porque Donald Trump es un candidato pro vida, fue el único candidato que se opone al aborto en los Estados Unidos. En tanto que Kamala Harris exigía que el aborto se despenalizara a los 9 meses, como también lo ha querido impulsar el partido narcotraficante Morena. Morena quiere matar niños a los 9 meses, o prácticamente en el parto, porque Morena necesita traficar con los cadáveres de los niños, con los órganos de los niños, y necesita también ocultar cosas muy graves como es el abuso infantil. Tengo las estadísticas de más de 135,000 niñas embarazadas en México, principalmente por pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas en México son muy recurrentes a violar a los menores. Entonces es muy importante tenerlo en perspectiva que el aborto sirve para encubrir tanto los abusos de estas personas, abusos en familia, pero también redes de prostitución infantil, que ya vimos con el caso de Raudel Campos, que sí, que Morena tiene ese giro, que también se dedican a la explotación sexual infantil. Yo espero que el Papa Francisco, pues ahora sí se vea más feliz y que cambie mucho su discurso, porque su discurso ha sido completamente blando y complaciente con tiranías comunistas. Yo espero que ahora sí no hay excusa, ¿no?
con la protección de Donald Trump, yo creo que el Papa Francisco debe de luchar contra Maduro. Cumple 54 días escondido o desaparecido el expresidente ligado al narcotráfico Andrés Manuel López Obrador. Nadie lo ha visto, nadie sabe dónde está, sus hijos no se reunieron con él en su cumpleaños. Por cierto que en su cumpleaños, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, lo dijo con todas sus letras: abrazos, no balazos, no sirve para absolutamente nada. Hoy México no es seguro. La seguridad es lo más importante porque la seguridad es la bisagra de la democracia. Así lo dijo el embajador Ken Salazar, que obviamente por el triunfo de Donald Trump ya puede decir lo que piensa. Ya no puede ser cómplice del narcoestado mexicano. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, no. Esas fueron todas las notas relacionadas con los últimos 3 días. Con los últimos 3 días, que es lo más importante, lo más valioso para generar perspectiva. Yo creo que con esto es con lo que ustedes ya tienen una visión obviamente mucho más completa de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Porque definitivamente son cosas que no van a escuchar que se comenten en otro lugar. Amigos, pues vamos a cerrar con este bloque, con 1 hora 36 minutos de emisión. Gracias a ustedes, gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Hay que mantenerse informados y bueno, en medida de lo posible, pues seguiré realizando estos programas. Por favor, les pido su ayuda, su colaboración, los donativos. Está disponible en la plataforma, en el blog. Ahí pueden encontrar 6 formas de realizar su donativo, su aportación. Se pueden hacer pagos por OXXO, se pueden hacer transferencias electrónicas, se pueden hacer también aportaciones por PayPal, por donde ustedes quieran. Si les gusta mi trabajo, si aprecian la comunicación que hago tan franca, sincera, si lo creen así, veraz, este programa de opinión, este programa de libertad de expresión, si lo consideran así, pues está totalmente disponible. Está abiertos todos los canales para recibir recursos que, tú sabes, se utilizan para mejorar este programa, para ayudar al productor de este programa. Se gasta tiempo, se tiene que hacer mucho trabajo, mucha revisión, porque la información que sale aquí está plenamente verificada. No simplemente tomamos cualquier cosa y se radia aquí. Este y otros espacios radiofónicos construyen su prestigio precisamente verificando la información. No por rapidez, sino por tener la nota. Y sobre todo por tener las notas que son importantes, las notas que son valiosas. También estoy abierto a otra clase de aportaciones. Si tú consideras que algo es necesario, que algo se ha pasado aquí y que debería de ser radiado aquí, discutido aquí, hazlo pronto, házmelo saber a través de los comentarios, a través de los canales de comunicación. Puedes encontrar mi correo electrónico en h.rosales@gmx.com. Puedes encontrar ahí en mi correo, me avisas, obviamente por los canales habituales, que me vas a enviar un correo, una información importante, y nosotros la analizamos y te decimos si aparece, por ejemplo, en el scroll de noticias, si aparece en otra parte, en la emisión directa. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, pues también he recibido una denuncia desde Argentina. Alguien ha querido que se presente una nota aquí, pero necesito obviamente precisar algunos detalles. Es una denuncia algo particular. Les comento que es una persona que dice que hay un grupo delictivo en La Pampa, en Santa Rosa, La Pampa,
que estaría utilizando alguna especie de dispositivo que daña a los habitantes de ese lugar. La persona, que asegura ser una activista de derechos humanos, dice que se trataría de un dispositivo que radia una energía extraña y que lo han denunciado con las autoridades locales, pero que no les hacen ningún caso, tal vez por lo increíble que pueda sonar que alguien les está agrediendo con algún dispositivo extraño. Yo sé que esto existe porque hay armas sónicas que poco a poco van dañando o dejando sordas a las personas. Se han utilizado esa clase de armas por parte del comunismo. En Cuba comunista se estuvieron utilizando dispositivos de ese tipo contra la embajada de los Estados Unidos. Se sabe que pueden haber dispositivos que pueden generar algún daño físico, pero como no me explica bien hasta el momento qué daño físico les ha ocasionado y qué clase de energía es la que creen que radia, si son ondas electromagnéticas, calor, etcétera, pues yo no puedo presentar eso como un hecho. Yo necesito tener un poco más de información, que al menos me envíen las denuncias y los peritos que integraron esa denuncia, ¿no?, que exhiben como pruebas, para poder saber si esto es un caso real o si no, pues se trata de de otra clase, ¿no?, de otra situación. Entonces, ese es el detalle. Así se construyen las notas periodísticas, con información que sea verificable. Gracias por su atención y hasta la próxima. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte.